querida comunidad. Hoy es jueves 13 de agosto y la iglesia nos invita a que juntos podamos meditar el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al capítulo 19, versículo 1 de nuestras Biblias. En el Evangelio de hoy encontramos como tema central el perdón y la reconciliación. Recordemos que estamos dentro de estos discursos de Mateo, ¿cierto? En el discurso de la comunidad. Y que importante entonces es en las relaciones humanas, ¿cierto? Tener esta capacidad de perdonar y de reconciliarnos constantemente. Es Pedro quien toma la iniciativa, ¿cierto? Y quien le hace esta pregunta a Jesús. ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me hagan? ¿Hasta 7 veces? Le pregunta Jesús. Es decir, Pedro viene con criterios juridicistas, si quieren matemáticos. Busca poner un límite, una norma, un precepto. Quizás Pedro estaba medio atravesado con alguien en la comunidad, como decimos en buen chileno, estaba chato, estaba arriba de la coronilla en el fondo, y con razón entonces le preguntaba esto así, o sea, ¿hasta cuándo voy a tener que perdonar a este tal por cual que si yo ya estaba aburrido? Por eso busca el límite, o sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar? Y 7, lo que Pedro le está preguntando ya, decir 7 es un número que indica perfección. Y en el caso de esta propuesta de Pedro es ya muy generosa. 7 es sinónimo de siempre, siempre. Pero Jesús lo lleva más allá. Frente a este límite que ha puesto Pedro, Jesús lo dispara mucho más allá. Le elimina todo tipo de límite al decirle 70 veces 7. ¿Por qué? Porque el amor no tiene límites y el perdón es muy, muy, muy amigo del perdón. Y por eso entonces Jesús le está diciendo, no le busques, Pedro, poner límite al amor. No, el amor no tiene límite. Ahora, esto contrasta fuertemente con lo que se vivía en tiempos de Jesús y en general en todo el Oriente Medio, donde la venganza era una ley sagrada y el perdón más bien era visto como una humillación. Jesús contrapone este derecho a la venganza. Si me hicieron una, yo le devuelvo con una. O si quieren, como esta ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Me hizo este daño, yo tengo el derecho en el fondo de hacerle el mismo daño al otro. Entonces, esta propuesta de Jesús de un perdón sin límite es algo absolutamente irracional, impensado en su tiempo. Y quizás lo sigue siendo también hoy. Quizás lo sigue siendo también hoy, e incluso para muchos de nosotros que nos podemos decir discípulos de Jesús. ¿Cómo le voy a perdonar a alguien algo que me hizo? No, es mi derecho pensarán muchos, ¿cierto? El que pague, el que sufra lo mismo que yo sufrí. Por eso Jesús responde entonces con esta parábola de un dueño, de un señor, ¿cierto? Que representa a Dios, mismo. Y en esta historia que cuenta Jesús, el dueño sigue las normas del derecho de la época, que a nosotros también nos pueden parecer como crudas y duras, ¿cierto? Estaba en su derecho frente a este hombre que le debía una gran suma de dinero, una incalculable suma de dinero. Este señor estaba en todo su derecho de meterlo en la cárcel a él y a toda su familia hasta que pagara la deuda. Es decir, perdían su vida y pasaban a ser posesión, esclavos de este amo, de este señor, porque no tenían con qué pagarle todo lo que debían. Pero fíjense qué bonita la actitud de este rey, de este señor en el fondo. Ante la petición de este empleado adeudado con él, ¿qué dice el dueño? Le perdona la deuda. ¿Cuánto le debía? 10.000 talentos. Aquí discuten los autores, pero yo me voy a quedar con una interpretación, digamos, de esto. Un talento equivale a 35 kilos de oro. Lo cual es muchísimo dinero, muchísimo. Imagínense cuánto vale 35 kilos de oro. Y este hombre le debía 10.000 talentos, es decir, 350 toneladas de oro. O sea, aunque este hombre que le debía, con su mujer y con todos sus hijos, hubiera trabajado toda su vida, jamás hubiera podido pagar todo lo que le debía. Era una cifra desbordante, era impensado.
¿Mm? Y este cálculo extremo tiene una intencionalidad. Nos quiere mostrar exactamente que nuestra deuda con Dios, lo que nosotros le debemos a Dios, es impagable. O sea, no bastaría una vida, 2, 3, 4 vidas para poder pagarle todo lo que, si pudiéramos pagarle, ¿cierto? Todo lo que hemos hecho por Él. Al salir de allí entonces, ¿cuál es la actitud de este empleado? Perdonado, tiene que haberse ido muy contento, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Se encuentra con un compañero que le debía 100 monedas de plata. La moneda de 100 denarios es el salario de 100 días de trabajo. Es decir, algunos calculan que son 30 gramos de oro. Se me cae aquí en la mano. 30 gramos, el otro le debía 350.000 toneladas de oro y este le debe lo que me cae aquí en la mano. 30 gramos de oro. No existe comparación entonces entre lo que se le había perdonado y lo que le debe este otro. ¿Mm? Si quieren, para traducirlo como en plata, este recién ha recibido una condonación de una deuda de 900 millones de pesos y este otro le debe 900.000 pesos. Claro, alguien podría decir 900.000 pesos igual a harta plata, le debía harta plata. Sí, pero ¿qué son 900.000 pesos al lado de 900 millones que recién te han acabado de perdonar? Es nada, es ridículo en el fondo. Y por eso entonces cuando este extorsiona, aprieta, ¿cierto? Hace que le pague la deuda, los que están allí son testigos de este acontecimiento, se encuentran escandalizados, enojados, indignados. Por eso al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a su señor a contarle todo lo que había sucedido. ¿Y cuál es la actitud entonces de este señor? Dice, su señor entonces lo mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y dice el texto que encolerizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es decir, ante este amor de Dios que está representado en este señor, ¿cierto? Que perdona gratuitamente esta deuda, estos 350 toneladas de oro. Es nada más que justo que perdonemos también entonces esa pequeña deuda, esos 30 gramos de oro, que el otro en el fondo nos adeuda a nosotros. Aquí es importante también entonces que el perdón de Dios también tiene un límite. También tiene un límite. Y el único límite es para la gratuidad de Dios, para la gratuidad de su misericordia, el límite lo ponemos nosotros mismos. Nuestra capacidad de perdonar al hermano es el límite del perdón de Dios también para con nosotros. Si quieren, este perdón que el Señor entrega a ese servidor, ¿cierto? Es un perdón condicionado. Tú vas a recibir este perdón, pero si también eres capaz de perdonar a tu hermano. Si no, ese perdón te será quitado. Si no perdonas, yo tampoco retiro el perdón que yo te había regalado a ti. Por eso termina el Evangelio con esta afirmación, ¿cierto? Bien fuerte. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Y es tan simple, es lo que rezamos en el Padre Nuestro. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, ¿qué le decimos al Señor? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos adeudan, rezaba mi abuelita, ¿cierto? Perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores, haciendo mucha referencia a este texto del Evangelio. A eso se refiere, a perdonar la deuda al otro, sabiéndome yo que he sido perdonado desbordantemente. Y esto parte de toda experiencia humana. Todo ser humano, todos necesitamos ser perdonados y todos necesitamos perdonar. Y por eso entonces Cristo nos viene a regalar esta buena noticia de hoy. Cristo nos viene a liberar, porque el que no perdona es esclavo, No es que lo otro que es, no. La persona que no es capaz de perdonar vive esclavo de su falta de perdón.
Y como Dios nos quiere libre y feliz, entonces nos viene a liberar. Mira, si has experimentado este perdón tan fuerte de Dios en tu vida, perdona también a tu hermano que te ha hecho ofensas y muy graves y fuertes, pero que son nada comparado con lo que Dios te ha perdonado a ti. Por eso entonces lo que busca, el objetivo de esta parábola que comunica Jesús a Pedro y a los que allí están, ¿cierto?, es mostrar que esta relación de Dios con nosotros tiene que marcar también la relación entre nosotros. Si Dios nos perdona tanto, también nosotros debemos perdonarnos entre nosotros. En el fondo, quien ha perdonado en su vida, quien ha recibido perdón en su vida, el perdón tan grande, tan misericordioso, tan fuerte de Dios, no puede ponerle límite al perdón de sus hermanos. Esta es la buena noticia entonces que hoy día nos regala el Evangelio. Primero es que nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, nos perdona. Y nos perdona sin límite. Y sabiéndonos tan perdonados, y solamente desde allí, desde el sabernos tan perdonados, tan amados si quieren, es que entonces un corazón misericordioso tiene perdón y capacidad de perdón frente a los hermanos que le ofenden. Por eso fíjense, aquí radica nuestra capacidad de perdón. Cuando alguien me dice a mí, padre, pero es que a mí me cuesta tanto perdonar a esta persona, y por supuesto, hay daños muy profundos en nuestra vida. Hay dolores tremendos en nuestra existencia. Hay personas que nos han amado mucho y que por lo mismo nos han dañado tanto en nuestra vida. Por eso cuando me dicen, padre, que a mí me cuesta tanto perdonar, yo le digo, piensa en cuánto Dios te ha perdonado a ti. Si quieres, piensa en cuántas personas te han perdonado a ti también. Y cuando vamos tomando conciencia de este inmenso perdón de Dios en nuestra vida, de habernos sentido perdonados tantas veces también por nuestros propios hermanos, ¿cierto? Poco a poco el corazón se va ablandando. Y un corazón entonces que se sabe perdonado, un corazón que se sabe amado, insisto, se va ablandando y se le va haciendo cada vez más fácil perdonar. También yo les aconsejo mucho a quienes tienen dolores grandes en su vida, dificultades para perdonar, mira a Jesús en la cruz. Aférrate a Jesús en la cruz. ¿Ah? Este Jesús que es capaz de perdonar y de rezar por aquellos que en ese momento le están haciendo daño. No el que en la historia suya para atrás le hicieron daño, sino que allí lo están crucificando, lo están matando, lo están torturando. ¿Y qué dice Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que aman. Jesús vivió durante toda su vida perdonando. Jesús murió en la cruz perdonando. Y entonces nosotros, aferrados a Él, podemos también hacer este camino de perdón, que es en el fondo un camino, insisto, de liberación para nosotros mismos, porque el que no perdona vive esclavo, y Cristo nos quiere libres, nos quiere felices, y por eso casi nos exige en el fondo este camino de perdón y de reconciliación, para que vivamos en la libertad y en la felicidad de sus hijos. Que Dios nos ayude a experimentar este inmenso amor, este inmenso perdón de Dios en nuestra vida. Y que Él nos bendiga siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.